Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy. Si gustan un cafecito, porque a estas horas como que sí después de la comida un cafecito, un agua, porque si no ya ven que luego como que nos cae un mal así de repente y nos empezamos a ir. Pero bueno, pues vamos a platicar respecto a este tema, lo que es el comprobante fiscal digital por internet, conocido como el CFDI, todo lo que son las facturas, las obligaciones que tenemos al respecto, todo lo que se debe de considerar, partiendo del hecho de que la autoridad ya prácticamente nos está fiscalizando a través del CFDI, ¿sí? Ya llegan invitaciones, llegan algunos requerimientos en relación a lo que es el CFDI, porque pues, ese comprobante, lo que conocemos como CFDI o lo que es la dichosa factura, bueno, factura, notas de crédito, recibos de nómina, todo ya está a través de lo que sería el comprobante fiscal digital por internet, en automático. Cuando timbramos algo, ya aparece en la página del SAT. Pues, ¿qué forma más eficiente y más rápida de fiscalizarnos? Que ya todo tenga ahí la autoridad. Pues yo creo que ahí ya de entrada, nada más a través de programas que desarrollen ciertos informáticos, pues empieza a filtrar la información y nos llegan y nos llegan invitaciones en donde nos ha indicado que a veces es errónea, a veces sí puede ser correcta. Nos dice la suma de tus CFDI de nóminas del mes X, la retención que dice tu CFDI de nóminas no coincide con lo que me tienes declarado, ¿sí? Te pido que, o te invito a que aclares, corrijas o hagas algo. Bueno, pues desde luego ahí el detalle es que tuvimos que haber timbrado los recibos de nómina en tiempo. Si los timbramos posterior, pues la autoridad ya no los detectó y lo compara contra lo que pagamos y empiezan las diferencias. En sí, esto que empezó, si ustedes recuerdan, en el año 2014, en 2014 fue cuando se hizo la reforma fiscal y empezó todo lo del CFDI. Y empezamos primero por las facturas, notas de crédito, luego empezaron los recibos de nómina y todo ello. Entonces, a la fecha, pues ya prácticamente nos están fiscalizando vía el comprobante fiscal digital, ¿sí? Entonces vamos a ver todos los requisitos, todo lo que debemos de hacer de forma correcta para efecto de que no tengamos ese tipo de diferencias en los impuestos o en las contribuciones o en las obligaciones que tenemos. Y bueno, desde el 2014 hasta el 14 de octubre de 2019 se siguen dando ajustes a lo que es el CFDI, se siguen haciendo lo que sería todo lo relacionado a ajustar requisitos o datos en materia de CFDI. De entrada, pues ya ven que nos quitaron la declaración informativa de salarios. Y dices, bueno, ¿y ahora cómo carambas pues voy a declarar? Pues ya todo es a través del CFDI. Sin embargo, el CFDI de nóminas todavía hay que hacerle unos ajustes a ciertos datos para que ya pueda tener, digamos, toda esa información que nos daba antes la declaración informativa. Entonces, bueno, pues se siguen dando ajustes, a veces mínimos, a veces sí son importantes, cuando fue el complemento de pagos, que fue el último, el más reciente importante, pero también tenemos que considerarlo. Dentro de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿quiénes están obligados a expedir el comprobante fiscal? Todavía hay ocasiones en donde tenemos que definir quién es el que me va a expedir el comprobante fiscal. Ahorita van a ver que vamos a ir dando algunos ejemplos. Los requisitos de los comprobantes fiscales. Hay requisitos que están en código, hay requisitos que están en la resolución miscelánea, hay algunos que están en el anexo 20 de la resolución miscelánea y los plazos para expedir el comprobante. En sí, los plazos para expedir el comprobante, pues también hay un artículo del reglamento que nos indica cuál es el plazo para expedir el comprobante. Hay un criterio normativo del SAT que ya también nos indica cuándo se debe de expedir el comprobante. Tipos de comprobantes que tenemos hasta el momento: ingresos, egresos, de pago, de nómina, traslado, y el de información de pagos y retenciones. Son las dichosas constancias de retenciones que debemos ya de estar expidiendo, ¿sí? Comprobantes por operaciones con público en general, también si somos una empresa que vende a público en general, la dichosa factura global que tenemos que hacer con los requisitos correspondientes, también vamos a comentarlo. Cuando se trate de anticipo de clientes, créanme que en la práctica, cuando reciben anticipos de clientes, ¿cómo están facturando sus anticipos de clientes? Y la respuesta es, pues como puedo, ¿sí? ¿Cómo? Pues como me salgan, no hay de otra. ¿Por qué? Porque pues hay lineamientos de cómo facturar los anticipos de clientes, pero a veces la práctica nos rebasa más a la disposición, ¿sí? Va más allá, porque obviamente la autoridad no puede contemplar todos los supuestos que se pueden dar en cuanto a lo que son los anticipos.
Desde luego también lo que sería las notas de crédito, hay lineamientos para las notas de crédito, también ahí tenemos otro detalle en cuanto a lo que sean notas de crédito, los complementos de pago, ¿sí? Se supone que está muy clara la forma de cómo se debe hacer el complemento de pago, pero también es otra situación en donde cada quien te pide que le hagas el complemento de pago como quiere, ¿sí? A veces le haces una factura PUE y te pide complemento de pago, ¿sí? Dice, oye, pero ya no, si es PUE no lleva complemento. No me importa, dame mi complemento y se acabó. Pues tienes que hacer el complemento. Si te lo pide el cliente, pues si no, ya no te vuelve a comprar o ya no te quiere pagar la siguiente factura, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver los lineamientos. Hay otros complementos como son, por ejemplo, para el estado de cuenta de combustibles, cuando son operaciones de comercio exterior, cuando es una exportación, el complemento para donatarias, para instituciones educativas, servicios parciales de construcción. Hay una serie de complementos que debemos de estar utilizando. Depende aquí de cada uno de ustedes en qué tipo de empresa esté, cuál es el sector al que pertenece, son los complementos que se van a utilizar. Recuerden que aquí dentro de lo que es el CFDI es la versión 3.3. ¿Qué contiene la versión 3.3? Los requisitos del comprobante, ¿sí? Oye, pero si hay requisitos adicionales, ¿en dónde se lo vamos a incluir? En lo que serían las adendas. La adenda es donde se los vamos a incluir. Oye, pero si hay requisitos que el cliente me pide adicionales que no son de la ley, no son de ninguna disposición, ¿en dónde lo vamos a incluir? Perdón, es en la adenda. Aquí serían los complementos. Entonces hay requisitos que están en la versión 3.3, requisitos que van en el complemento. ¿Qué son un complemento? Vean que aquí hablamos de los otros complementos. Los complementos son requisitos extra que hay que incluirle al comprobante fiscal. ¿Para qué? Para cumplir con las disposiciones fiscales. Y si hay requisitos que me impone mi cliente, no sé si alguno de ustedes hay clientes que les dicen, para que te reciba la factura a revisión, necesito que contenga estos requisitos adicionales. Esos no están dentro del 3.3, no están dentro de los complementos. ¿En dónde están? En las adendas que le estamos incluyendo de requisitos que nos exigen, en particular nuestros clientes. La cancelación de los FDI, también esto de las cancelaciones, vamos a ver los lineamientos, cómo estamos hasta ahorita para hacer todo ello. Y bueno, pues vamos a empezar con todo este tema relacionado con el comprobante fiscal, para que ustedes vayan considerando todo esto. Bien. ¿Quiénes están obligados a expedir un comprobante fiscal y quién es el que lo debe de, en todo caso, recibir? ¿Para qué lo va a tener que utilizar? Personas morales del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿tienen obligación de expedir un comprobante fiscal? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué tipo de comprobante fiscal estaríamos hablando? Porque, vean, cuando hablamos de expedir un comprobante fiscal, no necesariamente estamos hablando de lo que sería una factura. Una persona moral podría estar expidiendo un comprobante fiscal que es un CFDI, pero llamado factura, llamado nota de crédito. ¿Qué otro podría estar expidiendo la persona moral? Recibo de nómina, la nota de cargo, también la nota de cargo. ¿Solo esos? Una factura de anticipos, también podría ser la factura de traslado. Faltan, ¿cuál otro? Si una empresa, alguna de ustedes empresas, tuviese un préstamo de un residente en el extranjero y ustedes le pagan intereses, tienen que retener un ISR. Por esa retención, ustedes están obligados a expedir una constancia de retenciones, timbrada al residente en el extranjero. Entonces también podríamos estar expidiendo una constancia por pagos al extranjero. Pero si soy persona moral y mis accionistas toman el acuerdo de pagar dividendos, de pagarse dividendos para ellos, también les tengo que expedir una constancia. ¿Por qué conceptos? Por dividendos. Entonces, tenemos 6 tipos de comprobantes: ingresos, egresos, traslado, lo que es el complemento de pagos, el de nóminas, pero hay uno que es la constancia. Y la constancia sirve precisamente para cuando pago dividendos, cuando hago pagos al extranjero o cuando hago algún pago en donde se tiene que emitir o hacer una retención y por consecuencia expedir la constancia. Entonces, cuando hablamos que una persona moral está obligada a expedir comprobantes fiscales, no nada más estamos hablando de facturas, estamos hablando de cualquier otro tipo de comprobantes que deba de expedir. Y desde luego, si es recibo de nómina, pues ahí va a timbrar todo lo relacionado con
las percepciones de los trabajadores, ya sea una nómina ordinaria o una nómina extraordinaria, que ahí es donde ahí viene el cambio que acaba de salir el 14 de octubre respecto al recibo de nóminas. Personas morales del título 3. ¿Quiénes son del título 3? Las que son con fines no lucrativos. En este caso, las donatarias autorizadas, los colegios de contadores, las asociaciones patronales, los sindicatos, asociaciones religiosas, todos ellos están dentro de lo que sería el título 3. Ellos tendrán la obligación de expedir un comprobante. Vamos a suponer el Teletón. ¿Expide comprobantes fiscales el Teletón? Sí, si ustedes le dan un donativo al Teletón, les da un comprobante fiscal, que es su recibo de donativos. ¿Tendrá personas trabajando por salarios el Teletón? Sí, también tiene que expedir recibos de nómina. Y faltaron los recibos de asimilados, no los mencionamos. ¿Sí? Muy socorridos los recibos de asimilados, ¿no? Entonces también es un comprobante fiscal que se tendría que expedir, el recibo de asimilados a salarios. Entonces, si soy del título 3, persona moral, el Teletón, soy un sindicato, soy un colegio de contadores, un colegio de abogados, tengo trabajadores, tengo ingresos, debo de expedir mis comprobantes fiscales. Entonces, también tengo la obligación de expedir esos comprobantes. Y ahora vamos a las físicas, ¿sí? Aquí recordemos que o soy persona moral del título 2 o soy persona moral del título 3. Estoy en uno o estoy en otro, ¿sí? Personas físicas, ingresos por salarios y asimilados a salarios, ¿tienen la obligación de expedir comprobante fiscal? ¿Ustedes cobran por salarios? ¿Tienen la obligación de expedir ustedes un comprobante fiscal? No, aquí vamos a anotarle no, ¿eh? ¿Sí le están anotando en su material ahí? Sí, ok, para que se vea que trabajaron. Personas físicas, ingresos por salario de asimilados, ¿tienen obligación de expedir un CFDI? No, a ustedes se los expiden, ustedes los reciben, no ustedes tienen la obligación de expedir. Aquí estamos viendo quién tiene obligación de expedir un comprobante fiscal. Personas físicas con actividad empresarial, ¿tiene que expedir un comprobante fiscal? Sí, por sus ingresos, mínimo por sus ingresos. Y si tiene trabajadores, por la nómina. Y si tiene asimilados, por los asimilados. Persona física con actividad profesional, ¿honorarios? Sí, así sea. Hay ocasiones que se dan de alta por honorarios y dan un recibo al mes, uno nada más. Pues nada más uno, pero sí tienes obligación de expedir un comprobante fiscal. Persona física del régimen de incorporación fiscal, el RIF, ¿tendrá obligación de expedir comprobante fiscal? A ver, ahora les pregunto. Todos conocemos la tiendita de la esquina. Todo mundo compra ahí y es público en general. ¿Alguien ha pedido factura en la tiendita de la esquina? Entonces, hay tiendas donde sí, pero pues ahí sí, la tiendita chiquitita que no, nadie pide. ¿Tendrá obligación de expedir un comprobante fiscal? Ese señor de la tiendita, que está como RIF, régimen de incorporación fiscal, sí tiene la obligación. Oye, ¿y a quién se la va a expedir? Es una factura global. Es la factura global. Toda persona, y vean, no lo veamos nada más a nivel de la tiendita de la esquina, incluso su misma empresa, y vamos a verlo más adelante, la empresa de ustedes, donde ustedes trabajan, dicen, nosotros le vendemos a todo mundo y siempre me pide facturas, son clientes grandes, y vamos a suponer que ustedes tuvieran un local a público en general, y ahí no dan factura, dan ticket, tienen que hacer factura global. Hay empresas que, oye, yo vendo electrodomésticos y luego a mis trabajadores en fin de año me compran a mí a la empresa. ¿Y te piden factura? No, no les doy factura. Y les voy cobrando en parcialidades durante ciertos meses. Y luego, esas son ventas a público en general. Y tienes que hacer tu factura global a público en general. ¿Sí? Oye, ¿con complemento o sin complemento? Porque me va a ir pagando vía nómina y le voy a ir descontando. Pues ahí también nos indica la autoridad que cuando es público en general y haces la factura y cobrando en parcialidades, no hay complemento, no se hace un complemento para una factura de público en general. ¿Sí? Porque podríamos pensar, oye, público en general, pues yo siempre le vendo de contado. No necesariamente. Hay ocasiones que es público en general y le vendo a crédito, trabajadores. ¿Sí? Y entonces haces la factura global por esos montos, pero no haces complemento de pagos. Entonces, no nada más es el RIF, sí, el señor de la tienda de la esquina tiene que hacer su factura global.
si nadie le pide factura, por todo lo que vendió en el día, la semana, el mes o el bimestre, tendría que hacer su factura global, ¿sí? Y ya queda registrado eso en la plataforma del SAT. Persona física, ingresos por arrendamiento, ¿tiene que ser expedir comprobante fiscal? Sí, sí tiene que ser un comprobante fiscal. ¿A quién se lo va a hacer? A la persona que le está pagando la renta. Pero vean aquí las situaciones. Luego de repente nos dicen, oiga contador, pues es que acabo de rentar la casa y luego pues la renta es por 10,000, 15,000, 20,000 pesos. Bueno, pues está bien. ¿A quién se la rentó? Pues a una persona física que va a vivir ahí. Y luego, pues no me pide factura. ¿Lo declaramos o no lo declaramos? Dice, no lo declaramos. ¿Sí? Nada más dígame, ¿y cómo le está pagando la renta? Ah, me está haciendo una transferencia a mi cuenta bancaria. Ah, entonces ya hay un detalle. Si le está haciendo una transferencia porque no le quiere pagar en efectivo, dice, yo no quiero factura, pero yo te hago la transferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Declararlo. ¿Y vas a hacer factura? Sí, factura global. ¿A qué RFC? Público en general, porque él no quiere la factura. Entonces, al no querer factura, si ven, ahí en ese caso, parecería que, pues no lo voy a declarar. Si entra a la cuenta bancaria, pues obviamente ya queda evidencia del ingreso y tengo que hacer una factura de arrendamiento con público en general. Así lo tendríamos que hacer. Persona física, ingreso por enajenación de bienes muebles, ¿tiene que expedir comprobante fiscal? A ver, vamos a suponer, ama de casa que vende su camioneta, ¿expide factura por la venta de camioneta? ¿Debería o no debería? ¿Sí? Sí debería expedir factura. Oye, pero no está de alta en Hacienda. ¿Qué tendría que ser? Darse de alta en Hacienda por actos accidentales, expedir una sola factura, presentar su declaración del mes y nada más. Es un acto accidental. No se dedica a enajenar bienes. Sin embargo, en la práctica, pues, ¿qué sucede? Que se lo vende a una persona que no lo va a hacer deducible, le endosa la factura por la parte de atrás y no lo declara. Otra vez viene el detalle. ¿Y cómo le pagaron la camioneta que vendió en 150,000 pesos? ¿Sí? ¿En efectivo? No, pues qué peligroso andar con el efectivo. Que me hagan transferencia bancaria a mi cuenta. Pues ya dejaste evidencia. ¿Y entonces tendrías que declarar ese ingreso? Sí, sí lo vas a declarar. Digo, no causa impuesto porque la venta de bienes muebles usados por personas que no son con actividad empresarial está exenta. Entonces no hay IVA, ahí no hay problema. Y luego, en la ley de impuesto a la renta se establece que hasta 3 sumas anuales están exenta la ganancia por la enajenación de bienes muebles. No va a tener ni ISR que pagar, ni el IVA, pero sí tendría que declarar el ingreso. ¿Por qué? Porque podría llegar el momento en que la autoridad, imagínense que le llegara un requerimiento a esta persona y le dijera, detecté que te depositaron 150,000 pesos en tal cuenta bancaria y en tal mes. Y no tengo declarado ese ingreso, no me lo has declarado. ¿Sí? Si es que me debes el ISR correspondiente. Entonces ahí tendría problemas esa persona porque sí entró a la cuenta bancaria, pero no lo declaró. ¿Sí? Una regla que sí debemos de tener es, entra a la cuenta bancaria, tienes que declararlo. ¿Por qué? Porque queda evidencia de todo ello. ¿Sí? Puede ser que nada más es declarar como informativo, porque no causas impuesto. Pues aún así tendríamos que cumplir con esa obligación. Persona física, ingresos por enajenación de bienes inmuebles. Ahora les pregunto, ¿ustedes venden su casa habitación, venden su departamento o venden un terreno, un bien inmueble? ¿Tienen que expedir factura por esa venta? No, no tienen que expedir factura. ¿Sí? Oye, pero entonces por esa operación no se expide un CFDI. Sí, pero quien lo expide es el notario. El notario es el que se encarga de expedir el CFDI, ustedes no. Si es un acto accidental que no se dedican ustedes a vender, si yo soy una persona física, estoy dado de alta como actividad empresarial y me dedico a la compra-venta de bienes inmuebles, ya cambió el esquema. Entonces, cada que venda una casa, sí tengo que expedir una factura. Si ustedes le compran, ¿sí? Y aguas, si ustedes compran un departamento, normalmente se lo compran, si es nuevo y se acaba de construir, a una empresa. Una empresa es la que se los vende, una SADCB. Les tiene que emitir una factura, un CFDI. Cuando ustedes hagan la compra, además de sus escrituras que les van a entregar, les tienen que dar la factura que diga cantidad 1, descripción
departamento tal, de tal calle, o sea, todas las características del departamento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo vendan, el notario les va a pedir ese comprobante para comprobar el costo de lo que sería el bien inmueble y solo paguen el impuesto sobre la utilidad. ¿Esto desde cuándo viene? 2014, ¿eh? Desde 2014 ya viene la obligación de que cuando comprabas un bien inmueble te tenían que dar una factura para comprobar el costo. Es el costo fiscal. Para acreditar la propiedad son las escrituras, eso sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, si compraron en algún momento o saben que alguien compró su departamento hace 1 año, 2 años, 3 años, hay que ver si tiene la factura. Si no la tiene, pues ir con la empresa y decirle, oye, entrégame mi factura del bien que te compre, porque si no voy a tener problemas cuando yo lo enajene, y a lo mejor lo voy a enajenar en 10 años, no sé en cuánto tiempo se vaya a enajenar, entonces no voy a tener costo, ahí voy a tener ese problema. ¿Sí? Bien. Personas físicas, ingresos por adquisición de bienes. Si una persona física recibe un donativo, ¿tiene que expedir un comprobante fiscal? No. No hay, aquí en este capítulo en particular no hay obligación de expedir comprobantes fiscales por la adquisición de los bienes de que se trate. ¿Sí? Estamos hablando de adquisición de bienes, cuando se incrementa el patrimonio. Persona física, ingreso por dividendos, ¿tiene que expedir comprobante fiscal? No. Ahí, ¿quién se lo expide? La empresa que paga los dividendos. La empresa que paga los dividendos tiene que expedirle un comprobante fiscal. ¿Sí? Entonces, la persona física no lo va a expedir. Personas físicas, ingresos por intereses del sistema financiero. A ver, ¿alguno de ustedes tiene una cuenta bancaria? El banco les paga intereses, cualquier cantidad, a veces son mínimas la cantidad de intereses. Eso para ustedes ha sido un ingreso durante muchos años. ¿Ustedes le han dado al banco un comprobante fiscal? No, así es, no estoy obligado a que si cobro intereses del sistema financiero a entregar un comprobante fiscal. Ahí incluso es al revés, el que me tiene que dar el comprobante es el del sistema financiero, es el banco. Él es el que me da el comprobante donde dice cuánto es mis intereses y cuánto es el ISR que en su momento me retuvo. Persona física, ingresos por intereses que no sean del sistema financiero. A ver, ahí cómo sería. Vamos a suponer que la empresa donde ustedes están requiere un financiamiento, pero el banco no le presta porque ya ves que mandas estados financieros y no te aprueban el crédito, y uno de los accionistas dice, yo tengo el dinero, necesitas 1 millón, ahí está, yo te lo presto, pero págame los intereses que le ibas a pagar al banco. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona física? Darse de alta en Hacienda, ingresos por intereses, y me tendrá que expedir cada mes un CFDI por los intereses que me está cobrando. ¿Para qué? Para que yo los pueda hacer deducibles. Entonces, en este caso, persona física, ingresos por intereses que no pertenecen al sistema financiero, pues ahí es para la empresa en particular, sí tiene la obligación de expedir un comprobante fiscal. Y bien, y ahí hay una retención del 20% de ISR. Y esos intereses sí causan IVA. Sería el monto de intereses más el IVA menos la retención del 20% de ISR, para que la empresa lo pueda hacer deducible. ¿Sí? Aquí la pregunta sería, ¿y como hay una retención de ISR, le voy a dar constancia de retenciones a esta persona? Tendría que dársela. Sin embargo, por ahí tenemos regla de miscelánea que nos dice, si la retención ya se encuentra en un CFDI, ya no es necesario expedir la constancia. ¿Sí se acuerdan de esa reglita, no? De que ya prácticamente no damos la constancia. ¿Por qué al de pago de dividendos sí le damos constancia? Porque no hay un CFDI de dividendos. ¿Sí? No está en ningún comprobante. ¿Por qué al pago a residentes en el extranjero, donde hay retención, sí le damos constancia? Porque el del extranjero no me da un comprobante que sea un CFDI. O sea, la retención no está contenida en un CFDI. Persona física, ingresos por premios. Si obtienen un premio como persona física, ¿tienen la obligación de expedir un CFDI? No. Ahí la respuesta es no. Entonces, ¿quién expide el CFDI? La persona que paga el premio, la que organiza los sorteos. Ella es la que se gana el premio. Entonces, si ustedes compran el billete de lotería y se ganan el premio, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente recibir el premio. ¿Y qué más les van a dar? Su CFDI, donde va a decir el importe del premio y el ISR que retuvieron. Nada más, es todo lo que les van a dar. ¿Sí? Entonces, vean, aquí con eso ya concluimos. ¿Quiénes son finalmente los que sí tienen que expedir un comprobante? Personas morales del título 2 o título 3, salarios no, actividad empresarial sí, profesional sí, régimen de incorporación fiscal sí, arrendamiento sí, y de ahí en fuera, ¿cuál otro quedó que sí? ¿Sí? Nada más los intereses del sistema
los que no corresponden al sistema financiero. Entonces, al estar obligado, tengo las obligaciones de expedir un comprobante fiscal con los requisitos que me indica la ley. ¿En dónde está todo eso regulado? Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es lo primero que debemos de tener para poder expedir un comprobante fiscal? Contar con una firma electrónica. ¿Sí? Contar con un certificado de sello digital. Siempre hay que estar revisando que los certificados estén vigentes. Es un clásico de que llegas temprano, empiezas a facturar, ¿sí? No hay ningún problema, te vas a comer, regresas y ya no puedes facturar. ¿Por qué no? Porque ya caducó. ¿Y por qué en la mañana sí? Porque tiene una vigencia y una hora de caducidad. Tiene una hora, ¿eh? ¿Sí? Y entonces hay que revisar que nuestros certificados, cuando se vencen, ¿cuántos certificados puedo tramitar? Todos los que yo quiera. Todos los que yo quiera. Entonces, una previsión que pueden ustedes hacer es, pues por lo menos cada año tramiten un certificado. Se les ve, caduca uno, ya tienen uno vigente. Porque además, para colmo, se les vence y dices, bueno, pues no hay problema, tramítate otro. Sí, pero no funciona luego. ¿Sí? Te vas a tardar, se supone que son 72 horas después, ¿no? ¿Sí? Para que pueda estar vigente el certificado y puedas empezar a facturar. Pero para colmo dices, bueno, tramítenlo. Y el mismo día que tramitaste el certificado, fue el día que tramitaste la firma electrónica. Y entonces, ¿qué crees que estás vencido también? La firma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero la firma, que tampoco entra, luego ya funciona para que puedas tramitar un certificado. Ya que funciona, ahora sí, los certificados. Entonces, la recomendación es, verifiquen sus certificados y su firma electrónica. Y tramiten varios para que así no tengan ningún problema para timbrar, porque un certificado sirve para timbrar no nada más facturas, recibos de nómina, notas de crédito, todo, absolutamente. Por eso cuando la autoridad te manda el 69B, te cancela los certificados y entonces no puedes facturar. ¿Sí? Entonces ese es el detalle. Bien, ¿qué otra obligación tienen? Cumplir con los requisitos que establece el artículo 29A de Código para el comprobante fiscal. Remitir al SAT antes de su expedición el CFDI. ¿Eso qué significa de remitir al SAT antes de su expedición lo que sería el CFDI? Que cuando ustedes hacen la factura, hacen su recibo de nómina, pues revisan que tenga todos los requisitos y le dicen enviar, le dicen timbrar. En ese momento la información va hacia lo que es su PAC o el SAT, dependiendo de dónde la estén haciendo, verifica que tenga los requisitos y se los timbra. Y les asigna, por consecuencia, lo que sería el folio fiscal y el certificado. ¿Cuánto tiempo se tarda en ese proceso su programita? ¿Sí? Segundos, ¿no? Segundos en que le das enviar o timbrar, y si todo está correcto, te da el comprobante en forma automática. Entregar a sus clientes lo que sería el CFDI. Vean, esa obligación yo creo que va a llegar el momento en que va a desaparecer. No sé si ustedes estén de acuerdo. ¿Por qué? Si mi cliente me pide la factura y yo se la timbro en este momento, él le puede ya entrar a la página del SAT y ahí está. Y la puede descargar. Ya para qué estar yo enviándole la factura y todo ello. Ya en automático debería de estar descargando lo que sería su comprobante. Sin embargo, bueno, pues todavía tenemos la obligación de entregar a los clientes el CFDI o el comprobante fiscal. Cumplir con las especificaciones técnicas en materia de informática, es el anexo 20. Es precisamente el anexo 20, todo lo relacionado con ello. Comprobar la autenticidad de los CFDI. Vean, esa es una obligación que en muchos contribuyentes no están haciendo. Estás obligado a comprobar la autenticidad de tu comprobante fiscal. Comprobante fiscal que ustedes reciben, tendrían que entrar a la página del SAT y verificar lo que sería el folio fiscal y que el certificado estaba vigente a la fecha del timbrado. Nada más es lo único que hay que verificar. Ya no se verifica la sintaxis. Eso ya desde 2017 el mismo SAT dijo, ya la sintaxis no se revisa. ¿Por qué? Porque para que se pueda timbrar un comprobante, la sintaxis tuvo que haber estado correcta o no se timbra. Entonces ya no es necesario. Todavía hay empresas que se quedaron con el programita para verificar la sintaxis. Y el problema es que les marca error, te copian la pantalla y te la mandan y te dicen, está mal tu factura. ¿Qué tiene? Mala sintaxis. Pero dime qué. Pues no nos dice qué. Simplemente es error de sintaxis. Ya la sintaxis no se verifica. En la misma página del SAT, ya ahí en las preguntas frecuentes se indica que ya la sintaxis no se debe de verificar, pero sí debemos de verificar lo que sería
el folio fiscal y que el certificado estaba vigente al momento de lo que sería el timbrado. Expedir comprobantes fiscales por las devoluciones, descuentos o bonificaciones, las notas de crédito. Vamos a platicar de las notas de crédito. Y que el SAT va a dar facilidades para emitir el comprobante fiscal. Ahorita también les vamos a comentar. Y también se establecen las reglas para el transporte de mercancía. Ahorita comentamos lo que es el CFDI de traslado. ¿Cuáles son los requisitos que debe de contener el CFDI? Vean, hay requisitos que no están en código. Si no están en código, no es indispensable para efectos de lo que sería hacer deducible el comprobante. De entrada, ¿cuál es el requisito para que sea el comprobante sea deducible? De entrada nos dice datos RFC del emisor, régimen fiscal y domicilio del local. Datos del emisor, su RFC. A ver, si recibieran una factura que no trae el nombre de su proveedor, ¿es deducible? Sí, sí es deducible. Sin nombre, o sea, no trae nombre. Sí, sí es deducible. Si solo trae el RFC, es correcto, no pasa nada. Sin embargo, en la práctica, si no trae el nombre del proveedor, la rechazan. Es común, ¿sí? No pasaría nada, simplemente con el RFC es más que suficiente. Régimen fiscal, ese sí lo debe traer, es un requisito obligatorio. Y domicilio del local. Ahí, ¿qué es lo que estamos pidiendo? El código postal, ya nada más. Oye, es que ya no trae ni tu calle, colonia, no, nada, no pasa nada. ¿Sí? Esos son los requisitos que necesitamos para que sea deducible. Folio y el sello, o los sellos, eso sí es obligatorio. Eso sí no podemos evitar que tenga los folios y los sellos, pero es el folio fiscal, no el folio interno. Hay empresas o reciben facturas que no trae folio interno ni serie, pero sí trae el folio fiscal, es deducible, sin mayor problema. Lugar y fecha de expedición, aquí que se está anotando, el código postal, ¿sí? Y la fecha de expedición, pues obviamente de cuando estamos emitiendo el comprobante. RFC de la persona a favor de quien se expida el comprobante. ¿Es necesario que contenga ese comprobante el nombre de ustedes? No, con el RFC es más que suficiente, solo con el RFC. Oye, ¿y si el nombre viene incompleto? Porque ya ven que luego tienen un nombre de empresa así bastante grande y no cabe en el campo del programita, pues le vas a medio abreviando. Pues no pasa nada, es deducible. ¿Sí? Sin embargo, en la práctica, oye, es que mi nombre no viene completo. Y luego, cámbiame la factura. No es necesario cambiar la factura. ¿Sí? ¿Para qué cancelar y volver a emitir otro comprobante? Si el único requisito para que sea deducible es el RFC a favor de quien se expide el comprobante fiscal. La cantidad sí debe contenerla, la unidad de medida sí debe contenerla, la clase de los bienes o mercancías o la descripción del servicio también lo debe de contener, el número de cuenta predial. Vean, este dato, si ustedes en su empresa toman en arrendamiento un bien y están pagando la renta, la factura de la renta debe tener el número de cuenta predial. Si no lo tiene, no es deducible, porque además está en código. Los aguas, hay que revisar las rentas que paguemos que contenga el número de cuenta predial. Sí lo debe de contener. ¿Sí? Es un requisito que normalmente no le hacemos caso. ¿Sí? Revisas todo lo demás y dices, ¿cuenta predial? No, no pasa nada. No, aquí está. Dentro del código nos establece que es un requisito para que sea deducible, el número de cuenta predial. Si es una industria tabacalera, el peso del tabaco o los cigarros que se están enajenando dentro de lo que es la factura. Solo es en el caso de industria tabacalera. En agencias de autos o quien vende autos, el número de identificación vehicular y la clave vehicular que corresponde al automóvil. Entonces, si han comprado un automóvil nuevo, podrán darse cuenta que ahí en la factura vienen estos datos. Es obligatorio que venga. El valor unitario consignado en número, ese sí lo trae. ¿Qué otros requisitos? Si son lentes graduados, hay que separar el monto de los lentes. ¿Esto qué significa? Imagínense que su cliente es una óptica. ¿Qué vende? Armazones. ¿Y qué más? El lente graduado y otros productos. Cuando ustedes han comprado el lente, ¿qué es lo que hacen deducible para efectos de deducción personal? Debe ser deducible solamente el lente graduado. ¿A qué se refiere? Las micas. Lo único que es deducible es las micas. Oye, el armazón no es deducible. ¿Y entonces cómo les deben de facturar? ¿Cuánto es el costo del armazón? ¿Cuánto es el costo de lo que es el lente graduado? Y luego les venden también el tratamiento para antirrayaduras, el tratamiento para antirreflejante. Eso no es deducible. Solo es deducible el lente óptico graduado.
Y entonces, ¿cuál es la obligación para las empresas que son ópticas? Que debes de separar el monto de esos conceptos. Así te lo deberían de facturar. ¿Sí? ¿Para qué? Para solo hacer deducible el ente graduado. Transporte escolar en escuelas también deben de desglosar por separado lo que es el transporte de las colegiaturas. ¿Por qué? Porque es un monto que podemos hacer deducible. El importe debe estar consignado en número o letra, ¿sí? Cualquiera de los dos. ¿Sí? La pregunta sería, ¿estos requisitos dónde los revisan ustedes? ¿En el PDF o en el XML? En el XML. Tendría que ser en el XML, pero ya aquí entre nos. ¿En dónde lo revisan? Y hay ocasiones que el PDF, por alguna circunstancia, no trae el IVA desglosado. ¿Quién sabe qué pasa? Que no se les ha tocado. Ves el PDF y no trae el IVA desglosado. Te vas al XML y ahí está. ¿Sí? Algo sucedió a la hora de hacer la representación impresa. El comprobante que tiene la validez es el XML, no el PDF. El PDF es una representación impresa. Hay que revisar el XML. Ese es el que debe contener todos los requisitos. Si no lo trae, ahí sí ya tenemos problemas. ¿Sí? No se trasladan los impuestos en forma expresa y por separado, como es IVA tasa cero, el IEPS y el ISAN. Bueno, pues estos impuestos obviamente no se van a desglosar. La forma de pago es un requisito. Número y fecha del documento aduanero. Si ustedes compran mercancía de importación o la empresa donde están compran mercancía de importación, cuando se vende hay que anotar los datos de la aduana por donde entró la mercancía. La fecha, el pedimento, todos esos datos se tienen que declarar. ¿Sí? Sí.